Dios te bendiga, Dios te guarde en este día hermoso que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo un día más en su presencia. Un abrazo fuerte a esta audiencia hermosa que nos sigue en día a día, Excelencia Cristiana Televisión. Como siempre le digo, Excelencia se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Así que un shalom bien grande para cada uno de ustedes. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo, te lemo. No estoy sola. A mí me encanta estar acompañada del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, luego de esas personas lindas y hermosas que siempre me acompañan. Y yo voy a querer que ellos se estén presentando. Dios bendiga. Mi nombre es Rosa Indira Hurtado. Para mí es más que un placer estar aquí nuevamente. Esperemos que la gracia del Señor esté sobre nosotros y esté con esa teleaudiencia que va a escuchar una poderosa palabra en este día. Amén. Hermano. Amén, amén. Dios bendiga a todos seguidores, aquellos que estaban preguntando por mí, que Dios les bendiga. ¿Dónde está Luis Alberto? Lo que pasa, yo estaba ahí. Lo que pasa es que estábamos moviéndose para otra actividad, para los montes, llevando mensajes. Y sé que algo grande Dios va a hacer en este día maravilloso. Estoy con dos mujeres, aleluya, que yo digo, Dios mío, ¿por qué me pusieron aquí en el medio? Aleluya, una unción tremenda, aleluya, a este lado y al otro lado. Yo, bueno, yo no sé, yo no voy a hablar mucho, no, yo voy a dejar que la sierva fluya ahí, solamente yo voy a observar y aprender de Yesenia Castillo y de la sierva que se presentó en este día maravilloso. Yo sé que tú te vas a suscribir y vas a compartir a todos los contactos este mensaje, porque la sierva dio un tema tan fuerte que hasta yo me asusté. De tanto tiempo que tengo predicando, no había escuchado un tema así. Dios mío, de verdad que esto viene caliente, 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 fuego. Y sé que esta audiencia va a disfrutar. Lo mejor de acá de Excelencia Cristiana, siempre nos preocupamos de llevarle palabras buenas de salvación. No con relajos, nada de eso, sino palabras que catapulten, palabras que levanten, palabras que te haga llegar a un excelente peso de gloria. Sin más preámbulo, dejamos a la sierva. Dios le bendiga nuevamente. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Dice así, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron los de Kiriat-Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat-Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Sí, donde nosotros leímos, como bien dijo el varón, el tema de este mensaje es el arca en manos equivocadas. Wow, muy fuerte. Santo Dios. Donde nosotros leímos, sabimos que el pueblo de Israel había pasado por una situación que era que se había revelado los hijos de Eli, Ofni y Fine, el cual Dios lo castigó y el arca fue capturado bajo los filisteos. Cuando llegó ahí, los filisteos querían que déjame ver si vamos a experimentar el Dios de Israel con esta arca. Dios le mostró a Dagón que él era suyo, es el poder. Sí, así es. Como dice el Salmo 115, los ídolos no tienen ojos, no ven, no hablan, y semejante a ellos son los que lo hacen. Amén. Dice la Biblia que el primer día tirado al piso, al segundo día los brazos cortados y la cabeza cortada. Dice la Biblia que cuando los filisteos vieron eso y a las 5 regiones de los filisteos que fue a pasar del arca, Jehová hizo estrago, le dio tumores, le llevó rata. Wow, Dios mío. Y el pueblo estaba diciendo, por aquí está pasando algo. Consultaron a todos los magos, consultaron a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Dice, no es por causa del rey, del Dios de Israel. Aquí está pasando algo extraño. Así pasa muchas veces, hermano, cuando nosotros estamos haciendo cosas inadecuadas. Y a veces nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa en mi casa? ¿Qué es lo que se está moviendo en mi casa? Sí. Esto no está normal. Tenemos que revisarlo. Sí. Así es. Y ellos hicieron un autoanálisis, aún sin consultar a Dios. Dijeron, no, espérate. Yo me voy, pero no lo voy a mandar vacío. Yo le voy a dar esto y llevaron el arca. Y mire que había una ley en Éxodo que el arca tenía que ser llevada por los sacerdotes con vara, que les tuvieran el peso, la responsabilidad, porque todo el que lleva la presencia tiene que tener responsabilidad. Sí, wow, muy fuerte esta palabra. Sí. Muy fuerte. Entonces, Dios le permite a ellos llevar el arca con una vaca. Y la vaca iba siendo grande hasta que llegó a Bexeme. Y todo el que miró el arca de Bexeme, los filisteos no fueron muertos, pero ellos sí, porque Dios te mata cuando tú tienes conocimiento. Wow. Sí. Si tú no tienes conocimiento, no te pasa nada. Wow, sí. Ahora, pero si tú tienes conocimiento y haces las cosas inadecuadas, entonces viene catástrofe sobre ti. Dios mío, mira, los filisteos se la llevaron así, no pasó nada. Mas, sin embargo, la Biblia narra que cuando la llevaron ahí, dijeron, vengan a buscarla, porque mató, creo que fueron más de 5,070 personas ahí. Muy fuerte. Entonces,
50,000, 70 gente mató Dios solo porque miraron el arca adentro. Wow. La Biblia dice que dijeron, vamos a consultar, vamos a consagrar un hijo de Abinadab. Parece que era uno de los sacerdotes. Se llevaron a Elíasar y el arca duró 20 años. Y el pueblo estaba lamentándose. ¿Pero por qué en manos equivocadas? Porque la Biblia dice que se quedó el arca en la casa de Abinadab los 20 años del reinado de Samuel, los 40 de Saúl y parte de los 7 de David, y nada pasó. No se mencionaba que el arca hacía nada. Samuel, iba y venía y sacrificaba en diferentes lugares, pero no acontecía nada. Hasta que llegó el arca a la casa de Obed-Edom. Wow. Dios. Y solo con 3 meses Dios bendijo esa casa. Dios mío. Déjame decirte que el arca tú no la llevas como tú quieras. Tú no buscas a Dios como tú quieras. Tú buscas a Dios según su mandamiento, Wow. según su palabra, según lo establecido por Él. Que por eso muchas veces buscamos a Dios, pero yo lo busqué y no veo eficacia. Tú lo buscaste como Él te mandó. Wow. Muy fuerte. Yo recuerdo un varón que se metió en ayuno, en oración en mi congregación. Y le dijo a Dios, yo me voy a meter en ayuno para que tú me uses, para que tú me bendigas, para que tú me bautices. Bueno, era bautizado. Y Dios le dijo en un sueño, una revelación, aquí te va a morir, yo no te voy a bautizar. Ay, Wow. papá. Y él lo testificó en mi iglesia, y un señor bien mayor, porque él decía que llegó una nueva generación en ese tiempo y Dios la estaba bautizando a todito y buscando la candela, y él desafió. O sea, Dios sabe a quién le da su presencia, en qué momento y en qué no darle. Déjame decirte que presencia no solamente danza y habla en lengua. No. Hay gente que no danza y habla en lengua y están llenos de la presencia de Dios. Es lleno de los frutos del Espíritu Santo, que es de eficacia de lo que tú eres y portas. Wow, Dios mío. Muy fuerte, Dios Padre amado. Wow. En estos días yo predicaba acerca de eso, de cuando Cristo llegó y que vio el árbol y que tenía hambre. Fue a ver porque vio el árbol bien frondoso, con muchas hojas bien bonitas, que está verdecita las hojas. Y él pensó que tenía de qué comer. Y cuando él va, el árbol no tenía nada. Bendito Dios. Y ahí me acordé de eso cuando tú hablaste de que hay personas que muchas veces quieren que Dios haga en ellos, pero no tienen frutos. Entonces, una persona que no tiene fruto, no tiene nada. Y muchas veces, ahora digo, Dios es un Dios bueno, un Dios soberano, y Dios pone a veces a donde no hay, pero Dios escudriña los corazones. Amén. Y Dios sabe que cuando nosotros le pedimos a Dios para beneficio de otro, no para simplemente para nuestro beneficio. Y hay personas que solamente quieren el beneficio de ellos. Y si yo estoy beneficiándome, a mí qué me importa, como hablaban ahorita, detrás de cámara. A mí que me importa lo que pase con los demás. Bendito sea el Señor. Pero ese tema es un tema que está bien interesante, sí, bien interesante. Bendito Dios, porque vemos el tiempo que duró el arca, como hablaba la sierva en la temporada de Saúl. Vemos el tiempo que duró, vemos un tiempo largo y nada había pasado. El tiempo que duró en la mano de los filisteos y nada había pasado. Pero vemos que de repente llega en la mano de alguien insignificante, porque muchas veces la gente te miran según tu estatus social y piensa que porque como tú te vistes, por como tú andas, por como tú hablas, es que Dios está contigo. Pero quizá ven una gente bruto por ahí, una gente que quizá no sepa ni hablar y dice, ¿qué va a hacer Dios con esta persona? Así como dijeron con Jesús, es que en Jerusalén puede salir algo bueno. Bendito sea el Señor. Ven para que vea, mi alma adora a Dios. Es que Dios muchas veces pone cosas en nuestra mano y hay personas que no saben administrar lo que Dios pone. Amén. Pero muchas veces Dios le pone algo en la mano de alguien que quizá no sepa, pero si se deja influenciar de Dios, Dios le va a enseñar cómo hacerlo. Wow, así mismo, eso está pasando en estos tiempos. Solo tú buscas a las personas, los hombres del momento, sin saber que detrás de cámara, donde no se ve, hay gente que están prendidos, llenos de la presencia de Dios, buscando a Dios, entregándose a Dios, a vida o a muerte. Señor, aquí estoy y de aquí no me voy. Hermano, y son gente que pasan procesos y pasan pruebas, como pasa el que esté escuchando en este mensaje, como pasa mucha gente, pero tan confiada en una palabra que Dios le va a dar. Sí. Porque a Obed-Edom lo sacaron del anonimato solo con que la presencia se quedó 3 meses. Porque a David le llegó la noticia, o sea que alguien vio que ahí Dios estaba bendiciendo. Mío, porque la gente estaba observando a David, nadie sabía que David mataba a Osileono. No. Fue alguien que vio y se lo dijo y le dijo, yo veo un hombre de los hijos de David que es prudente en su palabra. Sí.
y comenzó a detallar la cualidad de David. No fue David que dijo que tenía esas cualidades. Porque ahora mucha gente dice, yo soy un hombre de Dios, una mujer de Dios. No es que lo diga, es que muestre las evidencias. Wow, muy fuerte. ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Cuál es tu evidencia? Dios mío. Si es Dios que te promociona. Chama. Jesús se promocionó solo, los milagros. La gente hablaba, decía que ella te la boca y la gente tenía que identificar. Y su fama se extendió, así se extendió. Ahora mismo, cualquier hermano, y no es que yo estoy en contra de eso, pero cualquiera quiere hacer un afiche, quiere hacer esto y quiere hacer algo. Y la evidencia de Dios. Y la evidencia. Dios mío. ¿Dónde está la evidencia de Dios en tu vida? ¿Dónde está el proceso? Mi armadora. Gente que quiere en proceso. Esta generación no le gusta buscar a Dios. Así es. Eso me dijo Dios una vez un mensaje. Estaba en una confraternidad de jóvenes. Me dijo, esta generación quiere gloria sin proceso. Sin proceso. Y el proceso hay que pasarlo, sierva. De una u otra manera hay que pasar el proceso. Y mira, y hablando las siervas de la evidencia, ahí me acordé de Tamar. Esa mujer esperando que este hombre, Judá, le entregue a Sela, a su hijo, para salir embarazada, para tener un hijo, para tener descendencia de él. Pero vemos que Judá cogió miedo, cualquiera podía coger miedo, porque muere él, muere Onán. Ahora quizás Judá dijo, bueno, ¿cómo le entrego yo a mi hijo más pequeño? Cuando viene a ver también se muere. Pero vemos que le avisan a Tamar de donde iba a estar Judá. Tamar se viste de ramera, de prostituta. Ustedes saben la historia. Y Judá se llega a ella porque Judá estaba solo, ya que la esposa se había muerto. Y ya que él salió de luto, salió y vio a esa mujer, tuvo necesidad. La necesidad que le da a cualquier hombre. Pero vemos que él le dijo, mira, yo te voy a dejar una cabra o un chivito, usted quiere llamarlo así. Ella dijo, no, pues yo te lo voy a mandar. No. Déjame lo que tú tienes puesto, lo que tú llevas. Déjame tu báculo, déjame tu cordón, déjame esto, mi alma adora a Dios, déjame tu sello. Y eso fue la credencial de aquella mujer. Cuando fueron a buscarla, cuando fueron con el chisme a Judá, que Judá dijo sacarla y matarla, bendito sea el Señor. Ella dijo, dile a él, a quien le pertenece esto, de este estoy yo embarazada. Entonces hay personas que no tienen credenciales, solamente tienen credenciales de boca, porque tú ves gente en estos tiempos que solamente quieren que le den pompa de hombre. Pero ¿cuál es tu credencial delante de Dios? Wow. Como Saúl, que le dijo a Samuel, aunque pecó, honrame delante del pueblo. Saúl pecó y cuando ofreció el sacrificio sin la voluntad de Dios, ¿qué fue lo que dijo? Honrame delante del pueblo. No se humilló como David cuando pecó. Que hay gente que eso es lo que pasa. Quieren honra en estos tiempos, pero no les gusta exhibir y buscar a Dios en el secreto. Wow, muy fuerte. Una vez había una persona predicando y el Señor me dijo, primero gástate en Jerusalén para que puedas salir a Samaria. Wow. Primero hay que predicarle a tu entorno, sí, a tu vecino, ay, a lo que está alrededor de ti. Entonces, para tú salir a otro lugar, para fuerte. Que la evidencia de Dios se mueva en otro lugar. Porque ¿qué hizo Dios? Gastó a los discípulos en Jerusalén y después cuando yo dijo, ya el trabajo se acabó, entonces lo extendió con una persecución. Wow, muy fuerte. Entonces tú tienes primero que gastarte en lo tuyo, en tu iglesia, en tu congregación, en tu barrio, para que entonces Dios te catapulte a otro lugar. Wow, Dios mío. Esto es fuerte, lo que habló la sierva y también Yesenia. Cuando hablamos del tema, arca, manos equivocadas. Entendemos, mis hermanos, esto es normal. Sabemos que hay mujeres cuando viven con otra pareja, las mujeres nunca como aumentan, pero cuando tú ves que pasa a otra mano, dices, mira, acá yo veo como que diferencia, porque cuando estaba con fulano, andaba todos los días, todas cosas, pero ahora que vive con otra persona, está como más linda. Yo no sabía que esa mujer era linda y era porque estaba en manos equivocadas. Bendito sea el Señor. Estaba descuidada. Entonces, tú viste como hay motores que son viejos, lo tengo viejo, pero cuando lo compra otro, lo pone nuevo. Por eso no era el motor viejo que yo tenía. Lo que pasa es que el motor viejo tú lo tenías porque estaba en manos equivocadas. Entonces, cuando hablamos del arca, mi hermano, esto es fuerte. Cuando llegó en la mano que duró 20 años, esa persona no valoraba del arca. Entonces no pasaba nada, porque hay gente que tiene algo, pero no lo valora, no le da empeño. Entonces cuando llegó donde la mano de Obedón, duró 3 meses. ¿Qué pasó ahí? La bendición fue manifestada porque él valoró, que él sabía lo que él tenía. Porque hay gente que tiene el arca, pero no sabe qué significa el arca. Y por eso este hombre valoró el arca, porque sabía que el arca no era cualquier cosa. Wow. Bendito sea el Señor. Cuando tú ves que el arca llegó a mano equivocada, porque eso no valora lo que pertenece el arca, lo que significa el arca. Entonces, Obedón, ay Dios, siento a Dios en este lugar. Este hombre, aleluya, valoró lo que él tenía y por eso fue bendecido. Bendito sea el Señor. Por eso que hay gente que no puede tener el arca porque no valora. Hay gente que no puede tener la unción porque no valora lo que Dios le entregó.
entregó. Entonces este hombre fue bendecido porque él valoró lo que él tenía. 3 meses que él tenía fue más bendecido que todo aquello que tenía 40 años. Dios mío, Aleluya. Padre. Hay gente que dice, wow, pero fulano tiene 20 años, no es bendecido. Lo que pasa es que tú no valoraste Así es. lo que Dios te entregó. Pero tú vienes el evangelio y tienes 3 meses, está fluyendo. Lo que pasa es que tú valoraste, conociste quién era Dios. Aleluya. Este hombre conoció de qué lugar venía el arca. Bendito sea la gloria del Señor. Este hombre se metió en la historia. Espérate, ese arca fue en el tiempo de Moisés. Este arca, sabemos que Dios estaba ahí. Este hombre dijo, bueno, el arca nadie podía cargarlo, era sacerdote. Este hombre, aleluya, aleluya, tomó sacrificio. Y por eso que Dios hizo algo, porque este hombre valoró lo que él tenía en su casa. ¿Qué es lo que tú estás valorando? Y eso es lo que pasa en estos tiempos. Dios le da un cargo a la gente en la sociedad de damas, no hace actividad, no se mueve, no va a la cárcel, no va a los hospitales, no va a la casa, a los hogares. Mira, hermano, hay gente que tiene hambre y sed de Dios, y tú que tienes el talento de Dios, está ocultando el llamado que Dios te dio, porque los afanes te están arropando. Entonces, al arroparte, lo que Dios te dio va a pasar a otra mano. Y tú vas a ver eso prosperado y te va a doler. Wow, muy fuerte, sí. Y eso pasa. Pero ven acá, ¿tú no has visto la iglesia cuando llegan estos nuevos creyentes con esa unción arrebatadora? Sí, pero con prudencia, hermano. Con prudencia, amén. Porque hay una unción arrebatadora que son peligrosas, que no respetan líderes ni pastores. Nadie. Y hay jerarquía que hay que respetarla. Sí. Pero cuando usted comienza una unción arrebatadora respetando la jerarquía, mire, algo grande Dios va a hacer a favor suyo. Muy fuerte. Y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Amén. Mira que David quiso en su corazón buscarle algo mejor a Dios, porque entendía que donde Abinadab no estaba igual. Dijo en su corazón, déjame llevar el arca de Dios a mi habitación. Pero David le estaba pasando lo mismo, estaba buscando a Dios según lo que él creía, no según su palabra. Amén. Y al hacerlo así, cuando iba fue con los carros, Dios no dijo, llévame en carro viejo. Dios dijo, llévame con las varas, con los anillos, que le pese a los levitas, que tengan una responsabilidad. Y eran los coatitas, pero no podían mirar lo que había adentro, sino cargarla. Wow. Muchas veces tú vas a cargar la presencia, te va a costar, te va a doler, porque cargar, hermano, te tiene que hacer fuerza. Hacer fuerza. En estos tiempos, ahora mismo tú tienes que hacer fuerza, porque Satanás ha mandado demonios, malicia, para que usted no ore, para que usted no ayune, para que usted se entretenga en todo menos lo de Dios. Wow. Y usted va a tener que coger la responsabilidad y decir, esto es lo que me toca, esto es lo que yo voy a llevar, y voy a llevar mi cometido. Wow, y dice la Biblia que como no lo vio, dice la Biblia que Ahía y Usa significa fuerza. Esto no es con fuerza, hermano, que la llevaba. Ahí o alegría. ¿Cuánta gente quieren llevar a Dios a la iglesia a través de diferentes programaciones sin el Espíritu Santo? Busca programaciones que sean alineadas bajo el Espíritu Santo. Y si no tiene, dile, Señor, dame estrategia. ¿Qué tú quieres con la iglesia? ¿Qué tú quieres con la congregación? ¿Qué actividad hago? ¿Qué hago para glorificar tu nombre? Porque Dios sabe con la intención con que tú lo haces. A veces hacemos las cosas para que el hombre vea. Actividades grandes para egos humanos. Pero hay actividades que son movidas por Dios para levantar una generación que está ardiendo, que está sintiendo sedienta de su presencia. Así es, así es. Mire, eso se lo digo. Yo recuerdo una vez que yo le decía a Dios, cuando yo le ore a la gente, yo quiero que caigan. Y una vez, y eso era una oración constante, hermano, porque era lo que yo veía en ese mover en aquellos años. Y el Señor me dijo, ¿para qué tú quieres que yo lo haga? Así me refrenó. Digo yo, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención tuya? Y ahí me detuve la oración y todo. O sea, Dios me quiso decir, ¿cuál es la intención? ¿Tú quieres que las almas sean libres o tú quieres exhibirte tú? Wow, cuando yo me senté a reflexionar, entonces yo comencé a cambiar a la gente, transforma, liberta. Entonces yo comencé a ver a Dios obrando de manera diferente. Wow. Por eso dije, en manos equivocadas. Sí. Hay gente que tiene mucha unción y mucha, hermano, mucha presencia, pero pocas palabras. Sí. Y al tener poca palabra y mucha unción, hacen mucho disparate y muchos desórdenes en la iglesia y después le trae estrago a su vida. Sí. Y eso ha pasado, porque la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la gente ahora lo que quiere la unción es para yo fluir, para que me vean que yo soy un hombre, una mujer de Dios. No deja que nadie te vea, deja que el cielo diga que tú eres una mujer de Dios. Así es. Que el tiempo tuyo llegará. Wow, si Dios dijo que tú vas, que ese es tu tiempo, nadie conocía a Obed-Edom. No. Y lo conocieron porque lo jalaron por una ocasión especial, porque había dolor. Y le dijeron, ve, llévate el arca, ve, porque él era de la tribu de Coá. Y yo me imagino que Obed-Edom hizo lo que tenía que hacer. No, miro, yo la llevé ahí tapada, porque eran solo los sacerdotes que podían tapar el arca. Los coatitas la llevaban y los otros lo tapaban. Dijo, yo voy a hacer lo que me toque, y al hacer lo que le toca, Jehová bendijo su casa. Así es, así es. Porque también Dios, yo digo algo que
Es bueno sentir a Dios, es bueno hablar lengua, es bueno profetizar, es bueno predicar y ver que la gente caigan, brincan, salta. Todo eso es bueno porque eso es el gozo que Dios nos da a nosotros, que cuando uno, como siempre yo he dicho, uno no siendo nada, ve la manifestación de gloria de Dios en nuestra vida. Para mí, yo soy como un muchacho. Cuando yo veo que Dios me usa en una actividad, en una magnitud, digo, wow, Dios mío. ¿Por qué? Porque entendemos que no somos nada. Y esos son favores inmerecidos, porque nada hemos hecho para merecernos lo que Amén. Dios está haciendo en nuestra vida. Pero sí, la obediencia tiene que estar en nosotros. Mira, porque si Obed-Edom hubiese sido otro, cuando llevan el arca para allá, para donde Obed-Edom podía decir, no, eso no lo traiga a mi casa, yo no puedo tener esto aquí, esto tiene que estar donde el rey. Pero Obed-Edom, ¿qué hizo? Le puso atención. Sí. Puso atención a la presencia de Dios, puso atención al arca. Bendito sea el Señor, aleluya. Y yo me imagino que Obed-Edom estaba ahí, quizás no abría el arca, quizás no metía la mano ni nada, estaba arropadito el arca ahí, pero Obed-Edom ahí clamaba, ahí oraba. Obed-Edom no se desentendió del arca. Bendito sea el Señor, aleluya. Y tal vez Obed-Edom dijo, bueno, está bien, yo trabajo en el campo, trabajo en la finca, yo hago esto, hago aquello, pero yo lo que voy a hacer ahora, yo quizá voy a desentender un poco las cosas circulares y me voy a meter a la presencia. Entonces hay personas que Dios le ha entregado esa presencia, pero se han descuidado. Sí. No saben cómo atenderlo. Entonces hay personas que van a una actividad y Dios se mueve, ya piensan que Dios llegó hasta ahí. Wow. Bendito sea el Señor, aleluya. Y muchas veces tienen un autoconcepto tan grande de ellos que ellos ya se olvidan que Dios que está haciendo la cosa, que no es ellos, que nosotros sin Dios no somos nada. Wow, sí. Y dice la palabra, hay de aquel que cree que es algo, no siendo nada. Ay. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se necesita en este tiempo unos Obed-Edom. Que ponga atención a lo que Dios le ha puesto en la mano. La gente ahora están como desenfrenados. La gente lo que quieren es que lo vean grande. La gente lo que quiere es que hablen de ellos. Que cuando predica, que pero qué bien predicaste. Que cuando que profeticé, se cumplió. Es bueno todo eso. Pero muchas veces para mí nos estamos desenfocando de la realidad de Dios. Obed-Edom se enfocó. Bendito sea el Señor. En el arca, se enfocó en la presencia, se enfocó en lo que Dios había puesto ahí en su mano. Y en solo 3 meses, él pudo ver la gloria de Dios, pudo ver la manifestación de gloria, pudo ver lo que Dios hizo. Bendito sea el Señor. Pero muchas veces, tú que eres obediente y estás esperando en Dios, Dios te entrega. Hay mucha gente que van a estar mirándote, que van a estar como los paparazzi. Ay, pero mira cómo está ella ahora. Mira que esto, mira que aquello. Pero Dios a ti te habló y te dijo y te otorgó, pero tú no quisiste. Bendito Dios, porque hay gente que están tan envueltos en las cosas circulares que se le han olvidado las cosas espirituales. Amén. No, y ahora mismo te lo vamos a traer en estos tiempos, era el que en mano equivocada. ¿Cuánto liderazgo hay que Dios no lo puso ahí, sino porque le caen bien al pastor? Wow. Hey, ¿Cuánto repita eso. ¿Cuánto liderazgo hay? Muy Porque fuerte. me llevo bien con el pastor, yo estoy en ese liderazgo. Dios te posicionó ahí. Dios. Tú vas a florecer donde Dios te posiciona. Así es. Sí. Porque Dios sabe para qué tú fuiste hecho. Según la hechura suya, así tú vas a fluir en él. Así es. Wow. ¿Cómo yo me pongo a hacer otra cosa que Dios no me dijo que haga? Ahí yo no voy a ser eficiente. No me va a ir bien. Hermano, y eso está pasando en estos Sí. tiempos. En esta generación la gente quiere estar, te mandaron como adorador, tú quieres ser predicador. Sí. Te mandaron como servir en la iglesia, tú quieres estar adelante presentando al pueblo. A donde Dios te puso, ahí es que tú vas a ser Así eficiente. es. Y esto es fuerte, lo que se habló. Hay pastores que están enganchados, no es por el llamado de Dios, sino por el llamado del hombre. Y lo que pasa de Obedón era que había una rama, porque el arca estaba en manos equivocadas, donde estaba ninguno era sacerdote y ninguno tenía una descendencia que pertenecía al clan, al que tenía la posición de tener arca en su casa. Obedón, como usted estaba hablando, él tenía una descendencia que pertenecía a los sacerdotes. Y por eso que el arca podía estar ahí. Pero en otra parte no podía estar porque ninguno tenía, aleluya, la rama, tenía la raíz, tenía el conocimiento de quién era que podía cargar con aquel arca. Por eso que estaba en manos equivocadas, porque hasta que llegó a las manos
que era adecuada, que pertenecía al que podía cargar el arca. No todo el mundo que puede cargar el arca, no todo el mundo que puede llevar la unción. Aleluya. ¿Por qué? Aleluya, porque este hombre era de la misma descendencia y este hombre era el digno de cargar el arca, porque verdaderamente este hombre pertenecía al rey de sacerdocio. Bendito sea el Señor. Por eso que hay gente, duran 20 años pastoreando y no pasa nada. ¿Por qué no se convierte? Porque el llamado no del pastor, sino fue porque a alguien le agradó y le cayó en gracia. Varón, yo veo la capacidad, yo quiero que tú seas pastor. Y cuando vienen, dura 20 años pastoreando y no se convierte en nadie. Pero hay gente cuando tiene llamado de parte del Señor y solamente con 3 meses la iglesia al que rompe la pared, porque la iglesia se está llenando. ¿Por qué se está llenando? Porque cada pastor jala, la oveja conoce a los pastores. Entonces, cuando tú ves que alguien está pastoreando y no hay oveja, es porque esa persona no es pastor. Porque el mismo Jesús dijo que cuando la oveja, cuando ve al pastor, lo sigue. Entonces, cada líder tiene un seguidor. Cuando tú eres líder, todo el mundo te va a seguir a ti. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aleluya. Cuando la oveja escucha la voz del pastor, van allá. Entonces, hay personas que están enganchados. Hay gente que dice que son evangelistas, no son evangelistas. Hay gente porque un día profetizó, dice que son profetas. Y eso es lo que está pasando con este tiempo. Hay gente que profetizó. Cualquiera puede dar una profecía. Cualquiera Dios lo puede usar con una administración. Mira, Dios me dijo esta palabra, se cumplió. Ya con eso te ponen a poner un título. Ahora Luis Alberto, el profeta. Pero ¿quién te dijo que tú eres profeta? Sí, entonces, cuando ya todo el mundo te tiene como profeta, ahora tú vas a ministrar conforme a tu carnalidad, porque no fue Dios que te puso profeta. Por eso que hay muchas personas que están destruyendo sus hogares, gente que van a orar a tu casa y lo que van a traer un problema, porque ellos no tienen ese llamado para ir a tu casa. Todo el mundo tiene un llamado diferente. Hay gente que van a tu casa y que mira, mi hermano, yo voy a hablar por tu pareja. Y cuando llegan a tu casa, lo que arma una contienda y una división. Mira, esto es fuerte. Para tú orar a una casa, tienes que tener el llamado, el conocimiento. Aleluya. No todo el mundo está capacitado para orar a un hogar. No todo el mundo está capacitado para ir a un hospital. No todo el mundo está capacitado para ir a una cárcel, mi hermano. Cada quien tiene un llamado diferente. Hay gente, mi hermano, no son, aleluya, evangelistas en altar, pero son terribles en los hogares. Amén. Sí. Hay gente que tú nunca lo has visto predicando con manifestaciones fuertes, pero cuando va a un hogar, hay hogar que se restaura por esa palabra. Sí, mi hermano. No todo el mundo que tiene una unción que te puse la mano, tú caíste al suelo, pero cuando van al hospital, pone la mano a ese enfermo y no son reconocidos y se sanan. Mi hermano, no todo el mundo. El que tiene llamado evangelístico, amén. Pero no todo el mundo tiene el mismo llamado. Sí. Y eso es lo que está pasando. Mira la iglesia primitiva. Felipe profetizaba, hacía milagros y señales y él no se puso nombre de apóstol, dijo que él era evangelista. Y diácono de la iglesia, que lo pusieron como anciano para dar comida, pero no se hizo atribuciones que no le correspondían. Amén. Pero ahora mismo todo el mundo quiere brillar. Yo no tengo una predicación y un testimonio bien en mi congregación, pero sí voy a otro lugar y me acogen porque no me conocen. Así es. Pero déjame decirte que así como la vaca bramearon y le dijeron a Samuel, que Saúl le dijo, yo hice lo que Jehová me dijo, ahí mismo la vaca bramearon. Wow. Así la vaca van a bramear para Ay, Dios mío. Sí. Y eso es lo que está aconteciendo en este tiempo, hermano. Mire, usted va a ser eficiente donde Dios lo llama. Sí. Si el Señor le dijo, como dijo el varón, eso pasaba en un lugar, me reservo el nombre por respeto. Iban, cada rato que iban a una casa oral, la gente decía, pero ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Y quién fue que vino a mi casa oral? Y como ya habían pasado en varias casas cerca de la mía, yo decía, pero ven aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa? Hasta que se cambió el programa y las personas que iban a orar eran otras. Hubo la diferencia. Ahora hasta los impíos dicen, tráigame un culto de oración a la casa. Tráigame algo de restauración a la casa. Y es verdad, tú no has visto gente que van y dice que el orar, tú dices, pero ¿qué es lo que pasó? O van a predicar a su iglesia. Él dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, que de él mana la vida. Tú no has visto que hay gente que van a predicar y tú sales peor que como tú entraste allá a la iglesia. Y tú dices, ¿qué fue? Fue que lo que él tenía dentro, eso fue lo que te manifestó aquí. Padre, eso está pasando. Esto es algo... Ese tema es fuerte, sí, realmente. Yo una vez hablaba con alguien y yo le decía, mira, hay personas que invitan a predicar y muchas veces vemos que se mueve una presencia, una unción, una cosa. Y digo yo, señores, hay que pedir al Señor que nos dé descendimiento. Y muchas veces Dios, cubriendo su iglesia,
Muchas veces Dios, porque Dios conoce a cada persona. Una iglesia puede tener 50,000 miembros y Dios sabe la condición de cada quien porque Él es Dios. Y Dios sabe que hay influencia que te puede arropar, bendito sea el Señor, y de repente te puedes caer. Hay influencia que quizás me arropa a mí y quizás yo permanezca. Entonces, si peleo, pero entonces, ¿qué hace el Señor? Sabiendo esa persona no está apta, bendito sea el Señor, pero ya como un predicador predica y sabe cómo manipular el pueblo de que se alborota y Dios tiene que poner una cobertura sobre el pueblo. Eso me pasó a mí en una congregación. Yo fui invitada a mi iglesia a un retiro, nos fuimos varios de los jóvenes a esa congregación. Hermano, mire, yo le voy a decir esto por para jactancia. En ese tiempo yo me metí que tenía una sed de Dios y yo trataba de orar 5 horas al día. Wow, yo buscaba tiempo, rompía todo y buscaba mi tiempo a solas con Dios. Y yo tenía 5 horas de oración en ese tiempo. Y recuerdo que fuimos a esa congregación. El que estaba predicando ahí, yo lo conocí en un sitio de ayudas, en un sitio de ex drogadicta y es prostituta. Yo estaba ahí, que me invitó una mujer que era prostituta y estaba ahí ese día y yo lo vi ahí en ese sitio. Y ese hombre hizo un reguero de cosas extrañas en esa congregación, hermano. Y ya cuando no hallaba qué inventarse, a mí se me acerca y me dice, ¿tú me conoces? Y le digo yo, claro que sí. ¿De dónde? Le dije el nombre de la institución donde yo lo había visto. Ah, no, Dios lo que no quiere es que tú te uses esta manguita porque el que no busca a Dios, lo que va es a inventar. A adivinar, hermano. Y déjeme decirle que de ahí salí yo y salí otros de los compañeros que andaban, que eran los varios de la iglesia, que me dijeron, Indira, pero yo no sé qué fue lo que pasó, pero yo me siento diferente, raro. Yo decía, pero la misma comunión que yo tenía, yo no la tengo igual. Yo lo que tengo una batalla arriba, hermano, Dios porque mío. Nadie puede dar lo que no tiene. Porque Pedro le dijo, yo no tengo plata ni de oro, pero lo que tengo que te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Amén. Yo nada más tengo a Cristo, levántate. Entonces, cuando tú tienes a Dios, eso es lo que tú vas a brindar. Es lo que tú vas a brindar. Esto es fuerte. Es verdad, porque no todo el mundo, como estaba hablando, tiene una capacidad para un hogar. He pasado, hay predicadores. Yo vi un predicador que fue a predicar una campaña. Todo iba bien mientras estaba predicando, por la palabra. Pero solamente lo dañó cuando se puso a ministrar. La campaña era como de 4 días. Y 2 días solamente que hicieron. Los otros días hubo un pleito fuerte, los hermanos divididos. Había gente que eran como rebeldes. Y él le ministró cosas buenas. Le dijo, mira, tú tienes guerra. ¿Qué pensaron aquellos dos? Que era la pastora que lo siento porque tenía guerra. Ahí fue que se armó un alboroto. Oye, todo iba bien mientras estaba predicando con la palabra. Mi hermano, si Dios no te dio el don de ministrar, de profetizar, habla la palabra. Todo iba bien, candela. Pero cuando comenzó a ministrar, fue un desastre en aquel lugar. La pastora, la iglesia te lo cerraron. Sí, yo iba con un compañero que le tocaba el tercer día. Ese día la pastora nos fuimos a la casa, nos contó, nos dijo de todo. Eso no fue que nadie me lo dijo, sino fue que yo fui allá. Mira, y eso fue un desastre. Que hacen daño, por eso dije, el arca en manos equivocadas. Gente con llamado y no saben cómo manejarse, no tienen conocimiento o no se dejan instruir. Porque déjate instruir de los pastores, de alguien que tenga más milla, un poquito más que tú, para que tú sepas dónde no cometer un error. Mire, eso que él dijo el varón me estaba recomportando en Los Girasoles, había una campaña. Y el predicador estaba predicando y como nosotros entró, le dijo a una mujer, tú lo que eres una rebelde. Santo Dios. Tú lo que eres esto. Mire, hermano, hasta mí, que no era mío, yo sentí un dolor y una vergüenza por esa señora. La señora sigue en el evangelio, no se ve descarriado, pero esa palabra que hizo, lo que hizo fue daño a la congregación y a esa vida. Hay gente que comete muchas imprudencias por falta de conocimiento. Es que lo que pasa es, sierva, que yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir y quizá hay personas que van a estar de acuerdo, otros no. Lo que pasa es que los pastores, los ministros, las ministras, se va a hacer una actividad. Antes de hacer esa actividad, tienen que orar para invitar a los predicadores. No porque yo vi un predicador en YouTube, que se prende, que esto y que aquello, pero usted conoce la vida de esta persona. Amén. Usted conoce quién es esta persona, aunque entiendo que a mí me han invitado. Yo he predicado en campaña por medio de aquí de la plataforma, alguien me ha visto, yo quiero que Yesenia vaya, ¿qué es esto? ¿Cómo la contacto? Hay personas que me conocen y dicen, pero yo tengo el número de ella, yo te lo doy.
Amén. Bendito sea el Señor, pero no nos podemos llevar de eso. Por eso tenemos una rodilla y ese fue el mismo Señor que trató eso conmigo. Bendito sea Dios, aleluya. Estaba yo pasando por una cirugía que me habían hecho. Y yo me acuerdo que escuché esa voz que me habló, yo acostada, yo sola. Oye, ¿verdad que el silencio es bueno? Wow, sí. En el silencio uno escucha a Dios. La gente trata mucho en murmullo y esto, pero ahí en mi habitación, en el silencio, yo pude escuchar la voz de Dios hablarme. Y entramos en una conversación tan profunda que el Señor me decía, ustedes no me consultan cuando hacen actividades, ¿a quién ustedes van a invitar? ¿Y cuántas personas ustedes han invitado? ¿Cuántas personas reverdes que no respetan a sus pastores? Wow, wow. Bendito sea el Señor. Y me decía, sierva, mi alma adora a Dios, hello, para que ustedes escuchen. Y me decía esa voz, mira, hay personas que han ido a predicar a congregaciones y han ido con sus manos sucias. Bendito sea el Señor. Han salido muchas veces de hoteles. Mi alma adora a Dios. Y después que salen del hotel van a predicar. Están en fornicación, nadie se da cuenta. Y me decía, esa voz hablaba conmigo y yo lloraba y decía, Señor, ¿por qué usted me dice eso? Y me decía, y se han masturbado. Mi alma adora a Dios. Y han ido, se han parado en mi altar. Y ustedes que danzando, brincando, que sienten la presencia. Y soy yo que lo estoy guardando de la mala influencia que ellos llevan. Porque ustedes no preguntan, porque son emocionistas. Mire, y empezó. Oye, eso fue algo tan terrible que me administraba el Señor. Y yo agarré, se lo dije a mi pastor, porque no solamente estaba hablando, porque todas personas que tienen que son pastores, que hacen muchas actividades, bendito Dios, aleluya, y el Señor venía hablando eso conmigo, y a mí nunca se me olvidó eso, y eso ya hace unos años. Mi alma adora a Dios. Entonces hay personas que sí, tienen el arca, está muchas veces en manos equivocadas, y no es porque que Dios no sabe a quién darle las cosas, sierva, no es por eso, sino nosotros mismos lo dañamos. Sí. Porque cuando Dios deposita algo en nosotros tenemos que darle un buen uso. Pero ahora mismo se está dando uso al arca. ¿Para qué? Para engañar, para usurpar, bendito Dios, para tener ganancia deshonesta. Sí, yo voy a orar por ti, sí, yo te hago liberación, pero ¿cuánto tú me vas a dar? Yo hago liberación. ¿Cuánto tú por le diste a Dios por salvar? ¿Cuánto fue que tú le diste a Dios? Entonces esa arca está en mano equivocada. Bendito sea el Señor, porque la presencia de Dios no es para negociar. La presencia de Dios no es para lucrarte. Sí. Oye, la presencia de Dios, yo siento a papá, la presencia de Dios dice, oye, la misma palabra lo dice. Bendito sea Dios, aleluya. Que la iglesia sin profecía se desenfrena. Pero que lo que Dios nos ha dado a nosotros no es para beneficio de nosotros, sino para edificación de qué? De la iglesia, de la Grey. Pero ahora mismo no. Ahora yo me voy a beneficiar. Ahora llámame, ahí está mi número. Te voy a hacer liberación por teléfono. ¿Cuánto tú tienes que mandarme? Bendito sea el Señor. Mándame 60, ¿qué 60? Mándame 200, 300 dólares. Mándame 400, 500 dólares. Bendito sea el Señor. Mi alma adora a Dios. Y Dios mirando eso, porque hay gente que ya tienen su recompensa aquí en la tierra. Y eso no quiere decir que los hombres de Dios no se honran, pero no se pide, porque Dios no te cobró nada por salvarse. Así es. Se dio de gratis, amén, por gracia inmerecida. Pero se honran los hombres de Dios, pero no piden los hombres de Dios. Wow, sí. Creemos el Dios que bendice sin tú pedir, sin tú avergonzar el evangelio del reino. Porque el apóstol Pablo decía, levanten ofrenda, pero era porque el apóstol Pablo se la llevaba a Jerusalén. Santo. Porque él dijo, cuando llevaron al concilio, que dijeron, ¿qué vamos a hacer? No le vamos a poner carga al pueblo, solo le vamos a decir que se abstengan de lo que son sacrificados los ídolos y de lo que no es ahorcado, lo alimento con sangre. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a hacer ofrenda, porque vino un profeta y dijo que venía un tiempo de hambre. Aleluya. Que fue Ágabo. Entonces, mediante esa profecía, el apóstol Pablo dijo que donde quiera que él iba a recoger ofrenda para mandarla a Jerusalén. Wow, muy fuerte. Entonces, el apóstol Pablo, para no ser gravoso, ¿qué le decía a los corintios? Yo he trabajado. Sí. Aleluya, los corintios no pudieron decirse el lujo que le dieron nada al apóstol Pablo. Mas, sin embargo, él se lo aceptó a los de Filipenses, porque hay gente que tú se lo aceptas, pero otros no. Ay, sí. Porque hay gente que quiere manipularte y comprarte con la ofrenda que te dan. Santo no es con Dios. la ofrenda ni la manipulación, es el don de Dios que se quiera manifestar. Wow, Así es. Esto es fuerte. A todo el mundo no se le coge una ofrenda. No. Porque si no, pregúntale a Abraham, que Abraham, el rey de Sodoma, Sodoma, le estaba dando provisión y dijo, no, yo no quiero nada. Quiero nada.
Porque hay gente que si tú lo coges algo, tú tienes que agradecerle mientras vida tú tengas. Que te David van a tener humillado. Hernán Jebuseo, Sí. no le cogí eso gratis. así Le es. digo, toma, coge la tierra, coge los palos. Cógelo. Digo, yo no haré nada que no le cueste a mí, Dios. Amén. Yo tengo que darle algo a Dios que tenga peso. Sacrificio. Hágale a Dios algo que tenga peso. Como usted dijo, usted va a hacer una Dios. actividad, meta a la iglesia, Sí. meta a la congregación, ore, que le dé peso, que le dé propiedad para que cuando Dios se manifieste, Él sea glorificado. Dios Amén. mío, amado. Porque eso es lo que dice, para que diga que la sociedad de damos, la de jóvenes, hizo más actividad. No es la actividad que tú hagas, es que Dios se quiera manifestar Sí. y sea glorificado Wow, en ese muy lugar. fuerte. Dios mío. Y yo quisiera hacerla que alguien entendiera eso. Porque hay personas que los mensajes lo escuchan y ya como que lo pasan por alto. Y hay mensajes que yo digo que tenemos que hacer como hizo Jacob. Que Jacob meditó en el sueño que le contó José. Y nosotros tenemos que meditar en los mensajes que escuchamos. No ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Aleluya. Y entender que con lo de Dios no se negocia. Entender que esa arca que Dios te entregó es para que tú le des un buen uso. Bendito sea el Señor. Es para que tú vayas a las naciones, a donde tú vivas y dar la palabra de Dios, la buena nueva. Esa unción fresca que Dios ha puesto en ti. Es para cuando tú oras, las personas sean libertadas. No es para que tú te lucres de eso. La sierva decía algo y es una realidad. La misma palabra dice que el obrero es digno de su salario. Bendito Dios. El Sí. apóstol Pablo dice que si sembramos en vosotros lo espiritual, ¿por qué no podemos cosechar vosotros lo material? Exactamente. Lo dice en el libro de Romanos. Por ahí mismo dándole una instrucción. Es verdad, se honra, se le da ofrenda dignas a los predicadores. Hermano, mire, hay predicadores que van lejos a lugares y tú le sales con... Si tú vas a hacer una actividad, ten tu ofrenda antes que llegue el predicador. Amén. No cuente Amén. con la ofrenda. No. Yo recuerdo que yo levanté una vez un culto que fue una matrimonial. Y ya yo tenía mi dinero de antemano para los predicadores, porque el día que fue uno del varón que iba a dar la conferencia, ¿usted sabe cuándo se levantó de ofrenda? La iglesia estaba llena, 85 pesos. Dios mío. ¿Y cómo yo le salgo a un predicador con 85 Wow, pesos? sí. Y no es que él vende la palabra, ni me dijo dame tanto, pero tú por conciencia, si invita a alguien, tienes que tenerle su ofrenda ahí. Sí, Así sí. es. Porque tú no sabes si cogió prestado por el pasaje. Wow, Tú sí. no sabes la batalla que dejó en su casa, la guerra que dejó o la necesidad que dejó. Honra a los siervos de Dios. Sí. Pero tú que predicas la palabra tampoco quieras abusar del don de Dios. Así es. Y lo lindo es, sierva, lo lindo es que a los charlatanes, a los estafadores, Le dan de todo. le dan de todo, pero tú vas con unas palabras genuinas, tú vas con una palabra de verdad, y a ti muchas veces te dan a veces una botellita de agua, y con eso ya, y eso no es malo, a mí no me importa que me lo den. Yo me tomo y me gozo. Bendito Dios, pero hay que tener mucho cuidado. El don de Dios no se vende. Bendito sea el Señor. Y esto es fuerte, sierva, que cuando habla del arca equivocado, cuando tú ves que una persona, cuando predica, restaura, es porque el arca está en manos adecuadas. Sí. Porque hay gente, mi hermano, cuando está en manos equivocadas, que está destruyendo, dividiendo, ese arca está en manos equivocadas, porque el arca representa restauración, el arca representa bendición. Obedón lo tenía. La casa, su familia entera estaban bendecidos porque el arca estaba en manos donde tenía que estar. Por eso que no todo el mundo que puede llevar el arca, mi hermano. Porque hay gente que tiene el arca, pero es para destruir a otros. Porque el que tiene el arca no destruye, sino restaura y levanta. Porque mismo Jesús, cuando él fue a la iglesia, dijo, porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para predicar exacto. y para libertar al cautivo. Entonces nosotros no estamos para condenar al cautivo, sino para libertarlo. Amén. Bendito sea el Señor. Cuando tú tienes el arca, tiene que ser una reforma para que está, aleluya, atado. Entonces, cuando tú vemos que un matrimonio, aleluya, está dividido y tú tienes el arca de Dios, ese matrimonio va a tener que ser resucitado y va a estar unido, porque el arca no está en manos equivocadas, está en la mano que tiene que estar. Santo. Bendito sea Así el es. Señor. Por eso, una persona que está predicando y no trae paz en un lugar es porque está en mano equivocada. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Hay evangelistas que tienen unción y están en mano equivocada porque la unción no la usa adecuado. La unción lo está usando para destruir, para blasfemar, para traer contienda, para traer división. Pero cuando la unción de Dios está en un evangelista en manos reales, en manos que tiene que estar, solamente hay restauración, hay paz. Wow, sentí a Dios. Siento como me quiero buscar a Dios. buscar más de Dios. Quiero entregarme más a Dios. Sí, ese predicador que ese vino. mensaje tuyo provoque que el otro busque a Dios. Exactamente, porque está en la mano que tiene que estar. Pero cuando está en mano equivocada, ese varón lo que vino fue ofender. Ya yo no sé,
Hay gente que hasta se descarga. No, yo no Así aguanto más. es. Yo no sabía que el evangelio era así. Pero yo he visto Aleluya. gente con mensajes que cuando da un mensaje, yo dice, bueno, al otro día me voy para el monte. Yo vi una persona que dio un mensaje. Al otro día, la misma noche me fui para el monte. Y Señor, yo quiero ser como ese hombre. Sí. Este mensaje me levantó. Aleluya. Y Ya. siento candela. Y dije, no, mi amor, mira, quédate allá, que voy a ayunar. Me quedé en ayuno y no tenía plan en ayuno. Porque ese mensaje me motivó. Dios. Ese mensaje me llevó a la presencia. Pero hay mensajes que no te llevan a la presencia. Hay mensajes que te llevan a la ruina. Dios. Y un desánimo. Y Un tú desánimo. dices, ¿pero qué es lo que me está pasando? Si yo estaba bien. Sí. Algo, por eso fue que la sierva dijo, y los que no son fuertes tienen que sacudirse. Sí. Tienen que sacudirse. ¿Por qué? Señor, lo que yo cogí ahí que no era de ti, sácalo todo. Sí. Sácalo todo. Hermano, porque hay campañas, actividades que es la misma gloria de Dios. Wow. Yo recuerdo una vez que estaba mal apretada y un varón de mi iglesia con riñón y fuimos a una actividad. La iglesia fue invitada ayer en Los Praditos y habían 3 jóvenes, hermano. Y cuando comenzaron a predicar, la misma gloria de Dios, le dije, Dios, yo quiero de aquí salir sana. Y salí bien, salí bien. Y el varón dijo, yo tenía un dolor grandísimo y salí porque la gente se preparó y tenía el respaldo de Dios. Es que ahora todo el mundo quiere salir sin la dirección de Dios. Sí. El mismo apóstol Pablo quería ir a Asia, prediqué que le dio el Espíritu Santo. No vaya. No vaya. Y ahora todo el mundo, a todas las invitaciones que le dan, ahí Van, voy. sí. Tú le preguntaste a Dios si Dios te dijo que vaya. Dios ¿Tú mío. esperaste la respuesta? Amado. Yo recuerdo que estaba en guerra, estaba en un grupo ahí en el ministerio, estaba ministrando y otro varón era que le tocaba ministrar. Y yo quería hacer pipí y me dieron una casa humilde que estaba ahí, que vayera. Mira, hermano, ustedes saben que en guerra todo lo que se mueve, ¿verdad? Sí. Sí. Cuando yo entré a la casa había un niño amarrado y un altar, yo le puedo decir de aquí a allá. Wow. Y yo recuerdo que ella me sacó algo para hacer pipí y mientras estoy ahí, yo voy al altar y usted sabe que el curioso, yo iba camino al altar. Y cuando iba caminando al altar se me aparecieron 2 hombres y me dijeron, ¿para dónde tú vas? Yo, a ver ahí, ¿quién te dio permiso? Dije yo, nadie. Pues está bien, y me devolví para atrás. Hermano, no todos los lugares, ni tú de intrépida puedes ir a ver o a observar. Yo quería ver el altar porque me dieron permiso para hacer pipí, pero no para ir a chequear ese altar que estaba ahí. Así es. Porque yo no sabía con la influencia que yo iba ahí. Hermano, y mire, se me aparecieron 2 seres y me dijeron, ¿para dónde tú vas? Y yo dije, a ver a eso. Y me dijo, ¿y quién te dio permiso? Wow. Hay cosas que sin permiso de Dios tú no las puedes hacer. Así es. Dios mío. Se iba a agarrar el arca, tenía permiso de ver No lo que estaba ahí tenía. adentro. No. Lo mató Jehová ahí mismo. Lo mató. Y hay Dios gente que mío. dicen, ¿y por qué que yo tengo el problema? Mira a ver qué fue lo que tú hiciste. Wow. Ay, Muy fuerte. ¿A dónde actuaste sin el conocimiento de Dios? Buscate a Dios para gente que van al monte. Tú verás que cuando yo venga del monte, los demonios van a correr. Tú viniste del monte y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Y hay gente, hermano, que se mete aunque sea un día, pero van con un corazón dispuesto a buscar a Dios y hay una diferencia. Sí. Así es. Esa es la diferencia, el corazón que tú tengas de entregas a Amén. Dios. Cuando tú decides hacer la cosa para que el reino de Dios sea ensanchado y Dios sea glorificado, algo diferente vas a hacer en tu vida. Amén, así es. Dios mío, Padre. Wow. Esto está bueno, de verdad que no quisiéramos terminar porque son palabras reales, son palabras Wow. que vienen del cielo y son palabras que nos va a ayudar a hacer las cosas bien como Dios nos ha dicho. Bueno, que tal vez que estemos equivocados, no estamos moviendo como tenemos que movernos, pero ya que el arca está en nuestra mano, vamos a pedirle a Dios que nos enseñe, que nos ayude a utilizar el arca, bendito sea el Señor, y hacer la voluntad de Dios. Por eso te pido que si este mensaje te llegó, que sé que sí, que te suscribas si no lo has hecho, pero sobre todo comparte esta palabra, suscríbete, dale me gusta, dale like, dale a la campanita para que así todos los contenidos de Excelencia Cristiana te estén llegando y tú puedas seguir disfrutando, pero sobre todo comparta, porque yo sé que esta palabra va a ser de gran beneficio para la vida espiritual de otras personas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Me despido de verdad con un abrazo de tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos, nuestros hermanos. Luis Alberto. Rosa Indira. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.